Entonces, miedo. Chan, chan, chan. El suspenso. Bueno, dijiste, antes de grabar, tú me dijiste que tenías muchas cosas para contar de miedo. Entonces, sí. Sin más preámbulos, a ver, ¿qué nos trajiste? Bueno, creo que la primera historia que te voy a contar. Para empezar, hago brujería. Yo era bruja. No. ¿Qué tal? Fíjate que, bueno, yo como a los 12 años te contaba anteriormente que me mantenía muy sola. Entonces creo que eso mismo hacía que me persiguieran mucho las cosas paranormales, como se le llaman. Yo les decía espantos. Es que me recordé del Espíritus. Pues sí. Funciona. Yo creo que eso mismo hacía que me persiguieran mucho. Yo tenía... El que estuvieras sola normalmente la mayor parte del tiempo. Mi casa es como dos niveles, pero está... Uno arriba, tienes que pasar por un patio, bajar unas gradas y ahí está la otra parte, se podría decir. Okay. Entonces, mis papás estaban todo el tiempo arriba en la sala y yo estaba en mi cuarto solita. ¿En el primer nivel? Sí. Ay. Estaba abajo, entonces... y como era algo grande, entonces creo que eso también llevaba a que me sucedieran este tipo de cosas. Lo primero que te quiero contar es de que yo tenía una amiga imaginaria. ¿Por qué le digo amiga imaginaria? Porque hasta hace un par de años me dije, era una amiga imaginaria. Pero en aquel entonces yo pensaba que no, o sea, parte de mí sigue pensando que no fue una amiga imaginaria, pero otra parte quiere asumir que sí lo fue. Era una niña, o sea, yo era una niña, tenía 12 años, pero ella era una niña más pequeña. Ajá. Tenía como unos 7 o 8 años, la niña que yo veía. Tenía el pelo largo y era así canchita, tenía un vestidito y unos zapatitos rojos y unas calcetitas con flores. O sea, recuerdo perfectamente cuál era su vestuario. Siempre era el mismo. Siempre era el mismo. ¿Y la cara la miraban? Sí. La cara era como ver una muñequita de esas de porcelana. Era, ajá, pero súper bonita y tenía los ojos azules. O sea, era una niña súper hermosa. Uh-huh. La primera vez que yo la vi, me asusté demasiado porque yo estaba jugando en mi cuarto, estaba solita y todo. Y de repente volteé a ver así y vi una niña y yo me asusté, pero en ese momento yo no salí gritando ni nada, sino que solo me paralicé. Entonces solo me quedé así como que quieta y la vi y fue como que me habló y empezamos a hablar. Y fue como se desapareció y eso fue... me asustó demasiado. Entonces yo salí corriendo y me fui con mi mamá y no, que mamá, y que hay una niña. Y mi mamá, no, que estás loca y que no sé qué. Fue como... Volví a regresar a mi cuarto, pero con miedo. Porque tenía que pasar todo el patio, bajar las gradas y llegar a mi cuarto. Entonces, con 12 años. Con 12 años. Y entonces me dio mucho miedo. Y escuchaba que me hablaba, pero yo no la veía. Entonces, como ella me empezó a hablar, entonces yo le dije, yo te quiero ver otra vez. Entonces fue como la vi otra vez. Entonces ella me dijo que ella solo quería jugar conmigo. Entonces empecé a jugar con esta niña. Pero fíjate que al principio sí sentía escalofríos. Ajá. Pero después fue como... Se me quitó el miedo. Y vi que ella solo quería jugar conmigo. Y ella llegaba todos los días a jugar conmigo. Y yo tenía muchos vestidos. Pero yo no usaba vestidos. Porque... Bueno, yo tuve un trauma de niña. Ahorita que lo recordé. Entonces... Pasé algo en la escuela con un niño que me molestaba y me levantaba mucho mi falda. Entonces, yo creo que desde ese punto yo odiaba los vestidos. Entonces, yo dejé de usar vestidos, pero me encantaban. Y tenía muchos vestidos. Y esta niña llegaba a jugar y me decía, juguemos de vestiditos. Y ella tocaba los vestidos y ya lo tenía puesto. O sea, era como magia.
Y fíjate que esto que te estoy contando se lo conté a 2 personas en aquel entonces. Y yo sabía que era lo primero que me iban a decir. Estás loca. Sabía que era lo primero. Y digamos, o sea, ella llegaba a un vestido, se acercaba, dijiste. Lo tocaba y se le ponía el vestido. Y esta niña, o sea, era como nosotros, así carne y hueso, o era transparente. Fíjate que era la niña era carne y hueso, o sea, era ver una persona totalmente, no era así como transparente. No había ningún olor a flores o el clima no te daba frío. Fíjate que al principio me daba muchos escalofríos, pero creo que después con la confianza o no sé, se me quitó eso. Porque para mí era normal, se volvió normal verla todos los días y jugaba yo todos los días con ella. ¿Solo durante el día se te aparecía? Fíjate que solo cuando estaba sola. Cuando estaba mi mamá o cuando estaba alguien más, no se aparecía. ¿Y tú dormías sola? Yo dormía sola. Entonces se te aparecía todo el tiempo. Ella todo el tiempo estaba conmigo. Y siempre me decía que yo la llamara y yo la llamaba. Y ¿cómo se llamaba? Se llamaba Stephanie. Y todavía recuerdo, porque esta es una historia un poco larga, o sea, cubrió varios años de mi vida. Ajá. Entonces, cuando yo estaba en segundo básico, yo seguía jugando con ella y todo. En segundo básico, ¿como cuántos años? Tenía 13 años cuando estaba en segundo básico. Ajá. Y ahí todavía yo seguía, yo no era tan niña. Y yo seguía... ¿La mirabas? La miraba. Yo jugaba con ella. Yo creo que era con la única persona que jugaba. Bueno, ni era persona. Qué triste. Sí. qué triste. Ahora que lo pienso. Pero fíjate que cuando yo estaba en segundo básico, estuve estudiando en un colegio, pero este colegio lo querían cerrar y tanta cosa. Éramos solo 5 alumnas. A la madre. Entonces, poquititas, y teníamos un aula grandísima. Para decirte que nos poníamos a jugar fútbol de un lado y del otro lado recibíamos clases. O sea, era grandísimo el lugar. Y un día yo decidí contarle esto a mis compañeras. Y me dijeron, no, que usted está loca. Y otras, ay, no, qué miedo. Sí. Y les dije, o sea, ¿quieren que la llame? Y me dijeron, sí. Entonces... No. La llamé. Y entonces, solo que ella estaba ahí, enfrente del pizarrón, y mis compañeras no la veían, pero yo sí. Les dije, pero ahí está. Y ellas, no, que no hay nada. Y que loca, y que no, porque tenía una amiga que era mi súper amiga y siempre, no, que vos sos una loca y que no sé qué. Yo, no, pero es que ahí está, o sea, no la miran. A ver, mueve algo, no. Fue lo que pasó y yo le dije que moviera algo, o sea, mueve algo. Y levantó el pizarrón, era grande y se levantó así, ¡pah! Se levantó y bajó. Ah, la madre. Mis compañeras salieron gritaron y yo así como que de ver que ellas salieron gritando, yo, ¡ah! Atrás de ellas. No. Fue gracioso y a la vez me dio miedo, porque para mí era normal. ¿Y de que a ella les haya dado miedo? Me dio miedo otra vez a mí. Entonces salimos todas gritando y de ahí regresamos y no querían entrar. Ya no querían entrar. No, que es que vos, que saber que invocaste y que no sé qué. Yo, no, pero es que ella no es mala. Y ahora va el momento en donde yo me di cuenta que ella no era algo bueno, era algo malo. ¿Por qué razón? Yo había escuchado que los demonios, si son poderosos, entre más poderosos son, tienen la habilidad de transformarse en niños y de fingir la voz de niños, porque son lo más santo supuestamente que existe y es como una especie de burla de ellos hacia Dios, el creador, no sé. Y entonces es como si te topas con un fantasma que parezca ser un niño y no lo es porque estás más en peligro. Eso es lo que yo escuché. Fíjate ahora. Que... Y esto, o sea, esto solo va empezando. Eso fue una historia un poco larga y traumática porque, o sea, sí marcó como que parte de mi vida. Por eso cuando me hablan algo de lo paranormal, de lo primero que yo me recuerdo es de eso, porque fue lo que más viví, pues. Ese ahorita día... no la llames, por favor.
Me zurro. Entramos al salón y todo. Y había una maestra que yo no sé por qué yo no le caía bien a esta maestra. Y yo le dije que necesitaba ir al baño. Y me dijo, no, es que usted ya fue. Y le dije, no, yo no he ido. Entonces, Stephanie estaba a mi lado. Y la volteé a ver. Y me dijo, ¿le hago algo? ¿Le hago algo? Le dije, no. Y me dijo, ¿le hago algo? Y le hago algo. Y estaba mi otra compañera que estaba, la que era muy mi amiga. Y se me quedó viendo así como que... ¿Con quién está hablando? Ahí está. Y yo, como ya sabían, y yo le dije, sí, le dije. Entonces, cuando ella me empezó, ¿le hago algo? ¿Le hago algo? Le dije, sí. Y mi maestra estaba cortando con una tijera, una hoja. Desde aquí se le corrió la mano y se cortó. Ajá. Y empezó a salirle sangre, ¿va? Entonces tuvo que salir a limpiarse y en eso fui yo al baño. Entonces, desde ahí, o sea, en ese entonces, por mi inocencia o no sé, no pasaba de que Stephanie fuera alguien mala. Para mí era buena. Eso te ayudaba, decías. Jugaba conmigo y me ayudaba. Pero después, cada cosa que pasaba, me decía, les hago algo, les hago algo. Cuando me molestaban o cuando les hago algo. Y yo le decía, no. En los episodios del bullying, cuando me dijiste... Varias veces... También. Sí. Okay. Pero es que a mí me daba miedo, porque me daba miedo que... Porque cuando yo le vi la sangre, o sea, dije, o sea, sí puede llegar a hacer daño. Y a mí me da miedo que los mate. O sea, en ese entonces, sí. Pues me daba miedo, ay, sí, o los quién va a matar. Quita, ¿sí? O sea, igual quién quita y nada. Y decía yo, ¿y si los mata? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Entonces, fíjate que era algo así como que muy, muy fuerte. O sea, era una unión con ella demasiado. O sea, todos los días la miraba. Y un día estando en mi casa, me dejaron solita en mi casa. No había nadie. Y que si yo estaba, cuando entró corriendo a la sala, entró corriendo y se escondió atrás de mí. Y me dijo, es que ahí viene. Y yo le dije, ¿quién viene? Porque... O sea, Stephanie, la niña, Stephanie entró corriendo. Venía corriendo y se escondió atrás de mí. Okay. Y me dijo, ahí viene. Y yo le dije, ¿quién viene? Y yo me asusté. Y yo me acerqué a la puerta para abrir la puerta y salir a la calle, porque me asusté. Ajá. Entonces le dije, ¿quién viene? Y me dijo, él. Y le dije, o sea, ¿quién él? Entonces, no aguanté. Ese día yo me salí de mi casa. Me salí y me fui corriendo donde mi abuela. Y después yo no quería regresar. Y después despacio fui. ¿A la niña la dejaste ahí? Entonces, la dejé ¿ella ahí. no te siguió? No me siguió. Se quedó ahí. Y entonces yo entré a mi casa otra vez. Y ella estaba escondida. En donde estaba el sofá estaba escondida. Yo no la vi. Y le dije, ¿y qué pasó? Y me dijo, ya se fue. Y le dije, ¿pero quién se fue? O sea, yo estaba súper asustada. Para mí era normal verla a ella, pero yo no iba a ver a alguien más. Yo no podía con eso. Y más si ella estaba asustada. Y si ella estaba asustada que no le podía pasar nada. Según yo, no le podía pasar nada. ¿Y cómo no me iba a asustar yo? Entonces, ella salió y me contó. Ese día me contó que... ella dormía en un cuarto aparte y sus papás dormían en otro cuarto. Pero su papá mató a su mamá. Y después la buscó, la corrió y la mató a ella. No. Entonces, esa era la historia. Y ella decía, ahí viene. Era el papá. Pero, o sea, tenía 13 años y... yo que iba a andar solucionando, no podía ni con mis problemas, iba a andar solucionando de otros muertos, no podía. Entonces, yo no entendía por qué me habías cogido a mí. O sea, exacto. Tantas no era personas. En esa casa, ella no vivía en esa casa antes. No vivía ahí. Y eso era lo extraño, pero yo necesitaba saber por qué. Y entonces, después de que ella me contó esto, me dijo todo su nombre, me dijo su nombre completo. Y entonces empecé con la numerología. O sea, empecé a contar las letras de eso. Es que yo buscaba, te juro, buscaba una respuesta lógica para lo que me estaba pasando. Sí. Y ella, o sea, su nombre tenía las mismas letras. O sea, la misma cantidad de números que mi nombre completo.
Entonces, ella había muerto el día que yo nací, y a la misma hora que yo nací. No. Entonces, eso era lo que la llevó hacia mí, pues. ¿Y cómo descubriste como la fecha de su muerte, la Fíjate hora de que, su muerte? no, eso se lo pregunté, pero su nombre, yo tenía un cuadrito, era un cuadrito así, Ajá. todo anotado, con números, fechas, nombre de ella, del papá, de la tía, porque hasta una tía y un tío Salieron ahí. a ellos no les vi la cara. Al único que le vi la cara fue al papá. Y de su cara no me recuerdo totalmente, porque estaba borrosa. A la única a la que recuerdo así perfecta, y yo la podría dibujar, es a ella. De ahí los demás no. Pero fíjate que con ella, cuando yo descubrí esto, ella me dijo que la ayudara. Después pasaron unos meses y volvió a aparecerse él. Entonces, y fue otra vez, por eso yo odiaba que me dejaran sola. Y ese día también me dejaron sola. Yo ponía música y cerraba las puertas y encerrada en la sala así. Y se sonaba la puerta y yo, ay no, ahí hay alguien. La puerta no de la calle. De la cocina. La puerta de la cocina sonaba. Y una vez entró él y ella estaba escondida. Y ahí fue la primera vez que lo vi a él. Ajá. Pero era alto. Tenía una camisa y un pantalón de vestir. Pero la cara, esto de aquí, era como de la frente para arriba, era como borroso. O sea, no le miraba el rostro completo. Pero él me dijo que la quería. Él sabía que tú sí lo que yo la estaba escondiendo, porque ella estaba atrás de mí. Ajá. Y me dijo que él estaba arrepentido, que él solo no quería hacerle daño. Que quería la madre. Ajá. Disculparse. Pero ella estaba escondida atrás de mí. Entonces fue como... ¿Qué hiciste? Y yo te juro que yo tenía tanto miedo. Y yo estaba toda erizada. Y así como que... Y yo tenía un rosario. Y ese rosario hasta lo bendijo un padre y todo eso. Uh-huh. Entonces yo estaba confiada que no me podían hacer... Estaba confiada que no me podían hacer nada. Ajá. Entonces, y mi abuelo siempre decía hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Y yo eso tenía en la mente. Pero no dejaba de darme miedo. Cuando vino él y me dijo que él solo quería disculparse, pero que ella siempre huía. Entonces yo le dije que por qué les había hecho eso. Entonces él me dijo que él no sabía, que fue un momento en que se volvió loco. Y me contaron. Y en ese momento vi cómo pasó todo. Ajá. O sea, vi la casa. Tuviste una visión. Vi la cama donde estaban y cómo fue que él apuñaló a su mujer. No. Y cómo fue a buscar a la niña. Pero fue a buscar a Stephanie porque ella lo vio. Ella corrió a ver y ella vio cuando mató a su mamá y corrió. Ajá. Por eso fue que él la mató. Porque si la niña tal vez no hubiera visto, él no lo hubiera matado. Hecho nada. Ajá. Entonces vi todo eso y fue como... Para mí, esto era 100% real. Yo lo estaba viviendo, entonces fue como traumante hasta cierto punto. Y logré hablar con él y hablar con Stephanie para que lo perdonara. Y ese día se solucionó todo. O sea, se abrazaron. ¿Tú viste eso? Y se fueron de la mano. Se fueron juntos de la mano y fue como... No, Entonces yo no sé... Hasta hoy en día, si ella era mi amiga imaginaria o si este espíritu solo me estaba buscando para liberarse. Podría ser. Y yo no entendía eso. Pero después de eso, después de ese día pasaron cosas extrañas porque empezaron a pasarme cosas súper extrañas. Porque cuando ella se fue, ella regresó a abrazarme y me dijo, de hoy en adelante ya nunca me vas a ver, pero voy a estar aquí. O sea, en mi cabeza. Me dijo, voy a estar aquí y cuando quieras hablar conmigo, llámame. Pero yo tenía un silbido para llamarla. Ya no me recuerdo, así que no te preocupes. Qué bueno, me alegro. Tenía un silbido para llamarla y ella me decía, ya no me vas a ver, pero me vas a escuchar y voy a estar aquí. ¿Nunca quisiste aplicar ese?
Imagínate ya con 15 años, uno ya no quiere saber de 15, 16 años, ¿qué voy a andar queriendo yo saber de una niña? Y entonces dejé de verla. Varias veces la llamé, pero ella solo la escuchaba, ya no la veía. ¿Y si te respondía entonces? Y sí me respondía. Me decía, aquí estoy, pero ¿yo en dónde? O sea, aquí. Pero, o sea, me podía decir estoy aquí, pero yo no la miraba. Ajá. Entonces, pero fue desde el día que prácticamente se liberó. Entonces, desde ese día yo ya no la vi. Entonces... Lo cual también es bueno, ¿no? Al parecer. Fue bueno porque ella cada día iba volviéndose más mala. O sea, ella me incitaba al desorden a mí. O sea, ella me decía, golpearlos, les hago algo. Entonces ella me incitaba a hacer cosas malas. Ajá. Ella era la que me aconsejaba. Es como ese angelito y ese diablito, pero ella era mi diablito y ángel no a la vez. Angelito. Exactamente. Entonces, Rayos. como yo fui creciendo, fui entendiendo que era como que algo malo. No era tan bueno porque decía, oh, esto no le pasa a todos, o será que les pasa. Pero no tenía a quién preguntarle si le pasaba lo mismo o no. Ya habías visto que tus amigas definitivamente no. No, entonces... Y también me daba mucho miedo compartirlo con mi familia porque estás loca. Era lo único que me decían. Entonces nunca me creían. Rayos. Y después de que yo dejé de verla, al finalizar mi casa había una pared y atrás de esa pared había un jardín. Y de ese jardín había un aguacatal, pero grandote. Y de ahí, siempre que yo bajaba a mi cuarto a traer algo, siempre... Shh, shh, Jennifer. A cualquier hora que fuera. Las noches. No, en las noches. Ah, Eso nada solo más. pasaba en las noches, a partir de 7 de la noche, cuando ya estaba oscuro. Entonces, yo le dije a mi mamá y le dije a mi papá que alguien me estaba molestando. Porque me decía Jennifer y me decía Jennifer. Ajá. Y vení. Pero era una voz de hombre. Y yo decía, alguien me está molestando. Y mi abuelo se rodeó en la parte de atrás de la casa y mi papá también, para ver quién era el que me estaba molestando. No encontraban nada, nunca, no encontraban nada. Y hasta un día que yo bajé y Jennifer, vení. Y ahí sí que como cuando vimos los videos, o sea, yo no sé si fui muy estúpido o muy valiente, pero yo me subí a la pared No. y con una linterna yo viendo. Porque yo ya estaba cansada de que me molestaran. Pero tú no creías que fuera un fantasma, sino que tú pensaste Yo que era pensaba que era una persona real. Porque Ajá. los fantasmas ya no me daban miedo. O sea, había una niña y a su papá que la mató. O sea, ¿qué más podía? O sea, y no había nada. ¿Y en dónde estás? Aquí. Corrí y subí las gradas. Y cuando iba casi subiendo todas las gradas, eran 8 gradas, iba subiendo como 6. Cuando me dijo, no, espérate. Ajá. Y yo me quedé parada y me dijo, yo soy Richard. Y yo, ¿qué Richard? Es el único Richard que conozco en mi vida. O sea, nunca había escuchado. Y nunca se me va a olvidar tampoco. Entonces, cuando me dijo, y yo, ¿qué Richard? Y me dice, soy tío de Stephanie. Ah, la madre, ajá. Y yo dije, ay, ahora su tío, o sea... Ahora todos van a querer buscarte, pensaste. Y yo, ¿qué? O sea, ella nunca me habló de un tío. Nunca me habló de su familia. Solo lo del papá. El papá y la mamá. Yo no sabía de nadie más. Entonces dije, déjame en paz. Y yo salí corriendo y le fui a decir otra vez a mi mamá. Entonces, después de eso, yo tenía una prima con la que me llevaba muy bien. Y del otro lado de mi cuarto había otra pared donde se miraba la casa de mi abuela. Pero habían unas gradas. La casa de tu abuela estaba al lado. Al lado, era mi vecina prácticamente. Y ahí había un cuarto donde estaban mis primos. La cosa es de que estaba mi prima, pero yo solo veía la sombra, nada más. Cuando le dije, mi prima se llamaba Amsi, le dije, ¿qué estás haciendo? Y estaba llorando. Me dijo, es que mi abuelita me pegó. Y le dije, ¿cómo así? Venite, le dije, tírate para acá, le dije, tírate a la pared y te venís, porque ella se tiraba a la pared y estaba en mi cuarto, pues. Ajá. Entonces, tírate a la pared y me dijo, no quiero. Y le dije, ¿por qué no querés? Es que no quiero que me mires la cara. Y ahí lo extraño, porque, o sea,
le dije, o sea, crecimos, le limpiaba yo las lágrimas, ella a mí y todo. Entonces era para mí extraño que no quisiera que, no, es que tengo los ojos muy hinchados. Ahora, No. ajá. Apaga la luz, me dijo, porque solo la luz del corredor estaba encendida. Apaga la luz y me voy a bajar. Apagué la luz del cuarto cuando escuché los pies arrastrándose y cuando ¡pum! Cayó, encendí la luz. No había nada. Y ya estaba arriba otra vez. ¿Cómo si ya estaba arriba otra vez? La escuchabas arriba. La escuché bajar. Ajá. Y de ahí la sombra ya estaba arriba otra vez. Pero por la luz que había, solo miraba la silueta y el pelito corto que tenía ella. Ajá. Si ya se había tirado, ¿cómo iba a estar arriba? Ajá. Entonces le dije, vos no sos Amsi. Y ya iba yo a correr cuando me dijo, no, espérate, no, soy Amsi. Y el pelo ya no era como el de mi prima. Se volvió colocho, el pelo. Y así. Ajá. Y era una señora. La tía, vas a decir. La mamá. Ah, la madre, ajá. Y me dijo, no, es que soy la... Y de ella no me recuerdo el nombre. Yo soy la mamá. La mamá de ella. Pero me dijo cómo se llamaba. Me dijo, soy la mamá de Stephanie. Me llamo... Y yo... ¿Qué quería toda esa...? Yo no sé, pero yo no quise averiguar qué querían. Uh-huh. Porque a diferencia de Stephanie, de que Stephanie me provocaba... me erizaba la piel, pero con el tiempo se me quitó. Ellos no. Con ellos yo sentía una presión en el pecho que yo quería correr. Entonces me daban miedo. Ellos sí me daban miedo. Y aparte de eso, yo tenía como 15 años, entonces ya era como que... Sí, no. sí, ya era más fuerte. Ajá, más fuerte. Y yo salí corriendo. Y le fui a contar a mi mamá y todo. Y mi mamá, ay, no, es que vos estás loca y que no sé qué. Y le conté a una tía. Y mi tía me dijo, mira, ¿y vos nunca has jugado la Ouija? Y yo, pero ni sé qué es eso, le dije, o sea, cuénteme de primero qué es, porque Ajá. parece ser interesante, ¿verdad? Tal vez así los regreso porque ya están afuera. Y fue como, y le dije, oh, no, nunca he jugado Ouija ni nada de eso. Y me dijo, es que qué extraño que solo a vos te sigan las cosas malas. Y le dije, pero es que yo que tengo la culpa. Cabal. Yo dormía con 2 Biblias en mi cuarto y dormía con un rosario que le echaron agua bendita solo para mí, o sea, para mí. Ajá. Entonces, todas las noches, a medianoche, por ejemplo, afuera de mi cuarto, una vez escuché pasos así como un hombre grande. Se escuchaban pasos pesados. Exactamente. Ajá. Cuando yo vi abajo de la ventana, eran botas de militar, sí, grandotas. Y cuando yo vi, se quedó enfrente de mi cuarto. Y como yo ya le había dicho a mi mamá que me molestaban mucho, tenía un teléfono y yo los llamaba. A medianoche, mamá, es que están aquí afuera. Y empezaba a gritar. Bajaba mi mamá, no había nada. Y madres. Todas las noches también llegaban a jalar mi puerta. Mi puerta era de metal. Ajá. Y tronaba, pero una fuerza así. Sí, ya sé cómo. Un montón. Y cuando yo llamaba a mi mamá y a mi papá, bajaban y no había nada. Nunca había nada. Y un día estaba en mi cuarto, estaba acostada. Y me levantaron el poncho. Ajá. Me lo jalaron así. Y yo tenía los ojos cerrados y yo, 1, 2, 3. Y me levanté para ver qué era lo que me había jalado, porque yo dormía con pantaloneta. Ajá. Y sentí una mano en mi pierna, pero era una mano arrugadita, como de viejita, y tenía uñas grandes. Yo asumí que era como de una viejita, la mano que me había jalado la pierna. Pero antes de que me la jalara, yo levanté el poncho y me senté para ver qué era. Y no había nada. No sé dónde sacaste valor, pero sacaste valor. Te digo, es que yo no sé si era muy valiente o muy estúpida, pero algo era. Yo encendí la luz y cuando yo encendí la luz, en mi puerta, de tanto jalón que le daban, un pedacito de la orillita se había zafado. Y por ese orillito vi un dedo. O sea, era así, un dedo de viejita
y una uña. ¿Viste las uñas de la viejita que vimos en el video? En el video de YouTube, sí. Así de esos que son son como de brujas. alargados. Alargados. Así, el dedo entró arrugado y alargado. Y salió. Ah, la madre. ¿Te puedes imaginar lo que yo sentí en ese momento? Fue como... No, o sea, tenía demasiado miedo. Y todas las noches era lo mismo. Me llamaban. Y adentro de mi cuarto, a pesar de que yo tenía las 2 Biblias, botaban las cosas. O sea, tenía algo aquí, volaba para el otro lado. Así. Se cerraban las puertas. ¿A cualquier hora? Era más en la noche. Mira, de 5 de la tarde en adelante, y como yo siempre me dormía tarde, ese era el problema. O sea, yo me dormía tarde, me pasaban ese tipo de cosas. Yo no salía al baño en toda la noche. ¿Para qué? Sí. Porque, no, yo decía, me van a aparecer esas cosas. ¿Y cómo es que aguantaste tanto tiempo? ¿O qué te ayudó? Que yo no sé, es que sinceramente no entiendo. Yo creo que hasta cierto punto uno deja de tener como el miedo total, pero no el miedo total, o sea, uno deja de tener miedo y agarra un poco de valentía. Poca, nada más. Porque siempre existe el miedo de ¿por qué? Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? O sea, ¿por qué se movió eso? Uno trata de buscar cosas científicas para justificar lo que está pasando, pero sinceramente a veces uno no las encuentra. Y una vez mi mamá me dijo, no, es que yo me voy a quedar con vos mejor porque sos una mentirosa y que no sé qué. Yo, bueno, se quedó mi mamá en mi cuarto, en mi cama, conmigo. Ajá. Medianoche, la puerta empezó a sonar No. así. Según yo, porque mi mamá era muy valiente y bajaba mi mamá a ver quién era el que me estaba molestando. Iba a ir a ver. Iba a abrir la puerta y ver quién era el que estaba ahí. Incluso, para decirte que yo todas las noches me dormía, tenía un bate Ajá. con el que me dormía. Por cualquier onda que... Y hasta tenía un cuchillo abajo de mi colchón. Decía, alguien se mete, yo sí lo acuchillo. Latinoamérica. Uno hizo sus cosas, ¿verdad? Pero es que sinceramente yo pensé que no eran cosas paranormales. Según yo, eran personas que me estaban molestando. Sí. ¿Y tu mamá qué hizo entonces? Mi mamá decía, sí, ya escuché. Y mi mamá se pone a orar. No, y yo bueno. llamé a mi papá, llama a tu papá. Y bajó mi papá. No había nada. Entonces, ¿vio? Ahora sí me cree. Porque no me creían. Y yo, ahora sí me cree, ahora sí me cree. Ya tenías 15, 16 años, ¿no? Y ahí tenía 15 años. Ajá. Y entonces mi mamá, sí, que no sé qué. Al otro día llegó un sacerdote, fue a bendecir toda la casa y fue a orar por mí y todo. Ajá. Y con eso. Ya estamos. Curada de espantos, ¿no? Porque... Curada de espantos, Pero literalmente. no, los espantos ahí estaban. Los espantos me seguían. No les importaba que yo durmiera con una Biblia a la par. Seguían porque me somatando tu puerta. tocaron. No les importaba que yo tuviera un rosario. O sea, eso no les... No los alejaba. No los alejaba. ¿Y entonces? Y cuando hicieron eso, yo fui a donde mi abuela y dejé a había un perrito y yo lo fui a dejar. Cuando yo lo saqué, volteé a ver hacia la puerta porque la casa de mi abuela era bien amplia, pero ellos dormían con mi abuelo arriba. Entonces la puerta se empezó a abrir despacio. Se empezó a abrir y yo salí corriendo donde mi abuelo subía al segundo nivel y yo llorando. Yo estaba llorando y le dije, es que allá abajo abrieron la puerta, no sé quién está ahí. Mi abuelo bajó y todo, revisó todo. No, que aquí no hay nadie, mira. ¿Y tus abuelos creían? ¿Sí te creían? ¿O eran igual que tus papás? Fíjate que no me creían. Nadie me creía, o sea. Al inicio. Al inicio. Y se llegó el punto donde, no, que aquí no hay nada, que andate, que vos sos muy malcriada, que por eso es de que sos miedosa. Mi abuela, no, usted es una miedosa, si yo he estado aquí sola y nunca me pasa nada. Yo, pues, bueno, me fui para mi casa y todo triste, ¿verdad? Porque me habían regañado por miedosa. Y después, al otro día, llegó mi abuelo a hablarme por unas gradas. Llegó y me dijo, mija, vení, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije, me dijo, yo quería disculparme, me dijo, porque fíjate que lo que vos viste, me dijo, lo que vos escuchaste, ahorita que yo entré, me dijo, porque ya eran como las 11:30 o algo así. Ahorita que yo entré, me dijo, se me tiró algo en la espalda, me dijo, pero yo lo reprendí.
y te creo y disculparme por no haberte creído. O sea, que mi abuelo, así como era mi abuelo, con el carácter que tenía mi abuelo, que se fuera a disculpar conmigo, fue como, al fin. Está hablando en serio. Ajá, al fin alguien me cree. Porque mis papás ya me creían, porque mi mamá lo vivió. Y después mi abuelo, o sea, yo ya tenía la creencia de toda mi familia que sí me sucedían esas cosas. Ajá. Y una de mis tías, no, es que vos has de jugar con la ouija, ¿sabes? Ni sabías qué era eso. Y yo no sabía, te juro que yo no sabía qué era eso. En ese entonces no sabía qué era eso, pues. ¿Y jugaste o cómo, cómo lo arreglaste? Fíjate que después de eso pasaron los años y la última vez que presenté así cosas... Bueno, dicen que es la muerte. Yo no sé, no te podría asegurar cosas de... Porque yo ya no quise como indagar más en ese mundo por lo mismo que yo sentía que yo era muy propensa a que me siguieran esas cosas. Sí, no querías llamar más. Entonces, sin llamarlas llegaban, entonces yo ya no quería... Tenía yo 17, 18 años. Tenía 18 años. Vamos a ver... 19 años tenía. 19 años, imagínate, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para que estas cosas no dejaran de molestarme? Todo el tiempo me molestaban, solo las ignoraba. Se caía algo, hacía como que no había visto nada. ¿Te hablaban igual? Escuchaba, shh, shh, Jennifer, la. Y empecé a hacer beatbox todo el tiempo. Y ya hacía beatbox aquí y allá. Yo no escuchaba nada. Ajá. Así fue mi única manera de omitir todo eso hasta que tenía 19 años, que me caí de unas escaleras y tuve un desquince y me pusieron yeso en el pie. Yo dormía en el segundo nivel donde mi abuela, porque ahí mi abuelo ya había muerto y habían pasado muchas cosas por las que yo me salí de mi casa y yo rentaba donde mi abuela. Entonces yo vivía arriba, en la parte de arriba. Y que sí, cuando yo tenía el yeso, me tocaban la puerta, me tiraban las cosas. Y yo decía, mi abuelo no haría eso. Yo decía, mi abuelo está aquí, mi abuelo me cuida. Porque yo ya tenía en mente que como en ese cuarto estuvo mi abuelo, pues. Uh-huh. Pero una noche llegaban y, shh, Jennifer, otra en vez. La ventana. Y la ventana me quedaba... ¿Ventana del segundo nivel? Del segundo nivel, del cuarto, cerquita. Ajá. Y imagínate yo con la pierna así. ¿Cómo me iba a defender? Empecé a dormir con un machete abajo de mi cama. Porque decía, aquí si se mete alguien, pues ni modo. Plano. Ajá. Entonces llamaba yo, ya no llamaba a mis papás, sino que a mi tía, porque era la que estaba abajo. Le decía, tía, es que fíjese que aquí me están tocando y que no sé qué. Saber quién es y no se va. Subía ella a ver, llamaba a mi papá, nunca había nada. Salían a ver a la calle, no había nada. ¿Qué rayos? Y una vez que estaba así solita, estaba acostada y empecé a sentir una pestilencia, pero ajá, era como a podrido. Pero así una peste horrible. Y Jennifer. Iba a tocarme la ventana, pero me la tocaban fuerte. De esas que hasta sí, miras ajá, cómo vibra la ventana. Exactamente, y tocaban fuerte la ventana y yo sentía que algo estaba en el cuarto de arriba, porque era aquí, digamos, un cuarto, había unas graditas y había otro cuarto y estaba el baño. En el cuarto de arriba yo sentía que había algo, pero empezó una pestilencia. Entonces tenía un amigo y me dijo que él sabía o había crecido y escuchando mucho sobre cosas de brujería y todo eso, y me dijo que cuando se siente una peste es la muerte. Y dije, a su máquina. Y yo, y solo eso faltaba. Mejor que se cara la y ahora Stephanie. Hasta la calaca me viene a buscar a mí. Rayos. Y yo que me lleve, pero que no me avise. ¿Y nunca le contestaste? No, fíjate que empecé a maltratar. Ajá. Y yo maltrataba, yo, andate, déjame estar molestando. Híjole. Porque era una voz de hombre. Porque era un hombre el que me molestaba. Y un montón. Nunca, pero tú maltratabas y que dejaba de hacer bulla o seguía. Yo maltrataba y llamaba a mi tía. ¿Y te respondía esa persona, esa voz? Fíjate que no, eso no me contestaba. ¿Se iba? Solo Jennifer. Y empezaba a tocar y tocaba un montón. Y cuando yo empezaba a maltratar, dejaba de tocar. Y al ratito, otra vez empezaba a tocar. A la madre. Entonces,
ya cada vez se fue intensificando más, cada vez era más y más y más y más. Hasta el punto que dije, no, este es alguien. Y cuando yo le aviso en lo que sube mi tía se va. Llamé a la policía. La policía abajo, mi papá arriba y mi tía. No había nada, nadie. Entonces siempre, ¿quién quedaba mal? Yo quedaba como loca. Entonces era como que fue muy difícil como el proceso que llevé en ese entonces. Hasta que después empecé a dormirme. Me dormía. Tenía de esos como audífonos, ¿va? O me dormía con música, escuchando música, para ya no escuchar lo que pasaba afuera. Me ponía el poncho y me enrollaba. ¿Y sí te ayudaba? Sí me ayudaba porque así me dormía y ya no... Después de eso se empezó como que a calmar un poco todo eso. Y hoy en día que todavía así ocasionalmente escucho que se caen las cosas o... Veo que pasan sombras atrás de mí o cosas así, pero ya como que ya las ignoro. ¿Aquí en la capital aún te continúa pasando? Poco, pero sí me ha pasado. ¿Ya no la parte del...? No, esa parte ya no. Pero sí de que he visto como que sombras. Incluso, o sea, te voy a contar eso. Fue hace poco que me pasó con mi mamá. Qué miedo. Y mi mamá se dio cuenta porque cuando Esto sí es algo muy extraño en mí, porque yo presiento cuando alguien ya se va a morir. O sea... A su máquina, ajá. Cuando... para decirte que 4 de las personas... Bueno, 5 de las personas de mi familia, yo ya sabía que se iban a morir cuando se murieron. Sí. Entonces... Pero yo no sé si era a raíz de todo esto o algo... algo tengo. Pero era bien extraño. Porque, por ejemplo, cuando murió mi abuelo, yo estaba llorando. 1 hora antes estaba yo llorando. Y yo estaba con un amigo y le decía, no, es que mi abuelo se va a morir. Y él me decía, no, todo va a estar bien. Yo, no, es que se va a morir. Yo lo siento, se va a morir. Yo llegué a mi casa solo a recibir la noticia que se había muerto. A la madre. Yo ya lo sentía. Y cuando murió mi bisabuela, que eso fue hace poco, o sea... Estaba ahí, dijeron es que se puso mala. Yo bajé a verla. O sea, todavía le tomé la mano, me le quedé viendo y vi cuando dejó de respirar. Pero yo antes de que dejara de respirar empecé a llorar. Y le dije, mi tía se va a morir. Y murió. ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo lo describirías? Fíjate que yo siento una presión en el pecho. O sea, como que me estuvieran presionando el pecho. Y empiezo a sentir mucha tristeza y me da muchas ganas de llorar sin razón alguna. Y mi pensamiento, veo ya a la persona muerta. Sí. Entonces, sé que se va a morir. Con un tío también que murió el año pasado por COVID, me dijeron, a mí me avisaron, es que dice que está malo. Y de ahí me avisaron, no, es que ya está mejor, ya lo van a dar de alta en pocos días. Y yo dije, no. ¿Sentías esa presión? Sentía esa presión. Y le dije a mi mamá, solo a mi mamá le dije, mi tío a ver si no se muere. Solo eso le dije. Cabal, ese mismo día murió. Sí, pues. Entonces, yo no sé si eran solo presentimientos o tenía que... Algo estaba conectado con las cosas que... No sé. Pero sentía que sí había algo extraño. Como hasta que te pudo haber despertado cierta habilidad para detectar eso. Exactamente. Y fue como... Yo decía, no sé si quiero esto para mi vida. ¿Para qué lo... Ajá, ¿de qué me va a servir o qué? Ajá, entonces... Porque no vas a andar por la calle y decirle, mira, se va a morir, va. O sea... Ajá, exactamente. ¿Qué puedo hacer con esto, va? Ni cómo... No sé por qué para muchas personas es genial lo paranormal, pero para otras es tan locos, todos se lo inventan. Cabal. Entonces, es un tema muy delicado que no con todas las personas puedes tocar. Y con esta última tía, estaba yo con mi mamá y mi hermana y pasó una sombra atrás de mi mamá. Pero imagínate, un solo foco. Era una sombra grande. Pasó atrás de mi mamá así. Y le dije... Mamá, pasó. Y cuando dije pasó, me dijo mi mamá,
¿te diste cuenta, verdad? Me dijo. Ajá. Porque mi mamá ya me creía, o sea, ya no era como antes, pues, de que no me creía, ya me creía y me dijo, ¿te diste cuenta, verdad? Y yo, toda erizada, así como que... Llamaron. Como a los 5 minutos llamaron que se había muerto una sobrina de mi mamá. Entonces fue como... ¿Qué tal? Visitó antes de morirse. Como de despedida, algo De así. despedida. Y eso sí, yo no sé si porque allá se cree mucho en ese tipo de cosas de la Llorona, de todo ese tipo de cosas suceden. Antes pasaban más. Ahora todavía, por ejemplo, eso de que la Llorona sí existe, yo creo en ella, la he escuchado, la he visto y la... ¿Hay historias de Llorona? Sí. Hay historias de Llorona. Perfecto. Ese entonces nos va a tocar. Me parece. Porque sí, de verdad estuvo muy, muy, muy genial. Y entonces, hasta la fecha, solo para quedar en suspenso, aún de vez en cuando ves cosas, escuchas veo cosas. y escucho, más que todo escucho. Pero ya tratas de evitarlo, ignorarlo. de ignorarlo. Sí, pues. ¿Piensas en algún momento buscar ayuda? Porque por lo que entiendo, tus papás lo hicieron por ti, pero luego no sé si... Fíjate que yo también traté por mi parte de hacerlo, Ajá. pero tampoco funcionó. Entonces me di cuenta que iba a ser como parte de mi vida. Así que siento que es como parte de mi vida. O quizá haya maneras, pero hay que conocerlas, tal vez. Hay que conocerlas y yo no sé si se vaya a empeorar. Y no sé si estoy dispuesta otra vez a pasar lo que ya pasé, porque ya estoy grande, soy más consciente y me da más miedo. Hay que ser consciente de eso también, que da más miedo. Pero buenísimo, la verdad, me la pasé muy, muy bien. Estuvo genial, tanto el podcast 1, que fue sobre el boxeo, cómo empezaste en este rollo de este deporte, incluso que ganaste peleaste contra la campeona nacional, y luego pasamos al segundo podcast que fue ya la parte del rap, todo un rollo totalmente distinto, también muy muy interesante, y claro, hablamos sobre los proyectos que tienes para allá. Y por último, esta tercera parte estuvo más paranormal. estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bueno. Y te agradezco un montón que hayas querido compartir algo de tu vida pues privada. Yo sé que a veces no todas las personas quieren o están dispuestas a escuchar este tipo de contenido, pero habemos muchos otros que claro, lo vemos como entretenimiento, pero a la vez aprendemos cosas nuevas en cada ocasión. En este caso es contigo y de verdad te lo agradezco un montón, Comus, por todo el tiempo que hiciste. Y bueno, no sé, antes de terminar, quisieras dejar algún mensaje, comentar algo. Y claro, de nuevo, recuérdales tus redes sociales por si quieren ponerse en contacto contigo para lo de boxeo, el arte de la música o en fin, lo que tú gustes. Me parece perfecto. Bueno, para mí fue un gusto estar acá y compartir un poco de mi historia en general, en el boxeo, en el rap y un poco de mi vida paranormal, porque creo que no sé si sigo dudando si a todos les pasa o no. Espero que no, porque es feo. Y bueno, y mis redes sociales, recordándoles, ¿verdad? Mi Instagram, que es el que más utilizo, estoy como Comus_rap, y mi Facebook como Comus Guerra. Perfecto, entonces de nuevo, gracias por tu tiempo. Y bueno, gracias a las personas que se quedaron escuchando hasta esta parte del podcast. Definitivamente va a haber una nueva edición en donde estarás invitada, por supuesto. Gracias. Vamos a poder compartir un poquito más, hablar de más cosas y claro, las historias de miedo. Hombre, me quedó mucha duda de lo que dijiste. Hay muchas. Perfecto, sí. Entonces, de nuevo, gracias y hasta luego.